El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bien nos cae a nosotros este anuncio que nos da la palabra del Señor, tanto con el profeta Isaías como con el Salmo, el salmista, en el Salmo 112, y este texto de San Lucas. Y sobre todo en un tiempo tan particular de la historia humana como el que estamos viviendo, y en un tiempo tan particular de la historia de la Iglesia. Estos tiempos van a quedar profundamente sellados en la historia y nadie se los va a poder tragar o ni siquiera los van a poder desaparecer. La palabra del Señor es clara: alégrate. Y es el anuncio que viene con el profeta Isaías, porque cuando el pueblo caminaba en tiniebla, vio una gran luz. Se llenó de gozo, y un gozo perdurable que no le será quitado. Este pueblo que andaba cautivo va a ser liberado. Y también el profeta Isaías, retomado por el mismo San Lucas cuando Cristo inicia su misión pública, dice que el Espíritu Santo está sobre él y él ha sido ungido para traer la libertad a los cautivos. Hoy, cuando se está planteando una esperanza más en la fuerza humana o en la fuerza política, cuando cientos y miles de católicos y cristianos se están dejando embaucar, engañar, llevar por el error, de un triunfalismo histórico, humano, porque es humano. Hoy viene la palabra de Dios a decirnos que nos alegremos y que no tengamos miedo, porque todo lo hará el Espíritu Santo. Y será Cristo, que nacerá del seno de la Virgen, quien reine verdaderamente,
quien ocupe un puesto en todas las naciones y quien rija todas las naciones. Esa es precisamente la verdad de la palabra de Dios, y que día a día la iglesia canta y ora feliz en los salmos, contándole al mundo quién es el único gobernador, quién es el verdadero político, no al estilo de los políticos de este mundo, sino el auténtico revolucionario que ha cambiado la historia de la humanidad y que va a reinar por los siglos de los siglos. Hoy, cuando sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, con una apariencia y un maquillaje de piedad, de espiritualidad, con un maquillaje de fe, de amor a la iglesia, porque es solamente un maquillaje, con un maquillaje y un vestuario falso, que hoy, como dice el profeta Isaías, ese vestido ensangrentado va a ser quemado. Y ese cetro que proponen va a ser quemado como la paja. Hoy, cuando con este maquillaje muchos dentro de la iglesia están ofreciendo otro tipo de salvación, están predicando otro tipo de esperanza, están comunicando otro tipo de confianza, de fe en el progreso, por ejemplo, político, que ya no solamente es en Colombia, sino que esto ha acogido a los países de Europa y a varios países de América Latina en este contexto político y electoral, cuando vemos cómo algunos, por miedo a ciertos movimientos de izquierda, están negociando los principios de fe y de moral. Y dicen que es admisible y que es razonable. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Porque ellos son los más católicos. Así de sencillo. ¿Y por qué son más católicos? Porque son los que conocen más racionalmente la fe. Racionalmente, sí. Habría que ver cuánto tienen de este espíritu que el Evangelio nos anuncia hoy, porque la Virgen cree porque no va a ser ella. La Virgen cree porque esto no va a ser a través de un grupo. En la época de Jesús habían más de 6 sectas religiosas de los judíos, y el anuncio del ángel no dice que va a ser con un grupo de esos. No temas, María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y será el poder del Altísimo. Menos mal, la esperanza cristiana hoy sigue siendo salvada por la palabra de Dios y por esta palabra que la Iglesia ha predicado durante siglos y sigue predicando, y esta voz sigue resonando porque será el poder del Altísimo. Hoy, cuando muchos dentro de la Iglesia, incluyendo grupos laicales, y digo grupos porque es verdad y es realidad, se han vestido de un maquillaje de mesianismo, creyendo que el triunfo lo tienen ellos. ¿Cómo sucederá esto? Dice la Virgen: será el Espíritu Santo, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hoy se le predica más, utilizando el lenguaje evangélico. Ojo, porque esta es la doctrina hoy del anticristo. Así como el demonio se le presenta descaradamente a Cristo, predicándole la misma palabra de Dios, a Dios mismo. Los 3 textos que nos ponen los evangelistas, o los 3 argumentos que utilizó el demonio en el desierto para tentar a Cristo, todos son de la palabra de Dios. Se la conoce muy bien. El anticristo conoce muy bien el Evangelio, más que nosotros los católicos, más que los bautizados, que deberíamos sabernos no solamente en la memoria, sino tener en el corazón la palabra de Dios. Y la gente hoy sabe discernir mucho. Pero ¿con qué colador discierne? Con el del mundo. Porque no se sabe ni siquiera el Evangelio. No conocen la palabra de Dios, y eso es gravísimo. Porque cuando uno hace un discernimiento bajo presupuestos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y no tienen que ver con el magisterio de la Iglesia, y no tienen que ver con la tradición de la Iglesia, eso es un discernimiento muy malo y peligroso.
Claro, tú no estás incapacitado para discernir, pero ¿cómo está tejido tu colador? ¿Conoces verdaderamente la palabra de Dios como lo conocía la Virgen? Porque todo lo que le está comunicando el ángel aquí lo dicen los profetas. Y ella, ¿cómo sabía que le estaba diciendo la verdad? La Virgen toda la vida se dedicó a estudiar, a orar y a meditar la palabra de Dios. La Virgen se sabía los textos de memoria y se los enseñó a Jesús. 30 años allí en Nazaret enseñándole a Jesús a leer la Sagrada Escritura, a orar con ella, a estudiar con ella. Vayan hoy a la escuela de los rabinos, sobre todo ortodoxos allí en Jerusalén, para que vean cómo es el contenido formativo que ellos tienen. No crean que es como nosotros, muchos católicos, que nos vamos vendiendo a contenidos de educación paganos. Ellos son muy celosos en la educación de sus hijos. Y todo el sistema educativo tiene que partir de la palabra de Dios. Y está vigilado por la palabra de Dios. Y a los niños desde pequeñitos les están enseñando a estudiar la Torá. Cuando yo estuve en Israel me impactó mucho porque veía con 3 y 4 niños chiquiticos de la mano y alguien me dijo, padre, el guía me dijo, ¿sabe para dónde los lleva? ¿Y sabe por qué está viendo tantos niños en esta calle? Porque desde pequeños los llevan a aprender la Torá, la palabra de Dios. Y hoy católicos que saben discernir muy bien, ¿sí? El lenguaje de muchos predicadores no es el lenguaje de la palabra del Señor ni de la iglesia. Yo cada vez me quedo más asombrado de cómo está de ciega la gente hoy. En la iglesia hay mucho zombie, mucho títere. Ya no tienen inteligencia, sí la tienen, pero no hacen uso de ella. Y si lo hacen de una manera esclavizante, sometida. Fíjense que la virtud de la obediencia que la iglesia predica no anula jamás la capacidad racional. Eso es una mentira. La iglesia no puede contradecir un don como es el don de la inteligencia que Dios nos dio a todos. Al contrario, una obediencia virtuosa nos invita a reflexionar en torno a la verdad. Pero hoy algunos que se dicen ser muy católicos predican una obediencia ciega. Hermanos, abran los ojos. Eso no es posible en el camino de la virtud. Porque precisamente la inteligencia la reconoce Santo Tomás de Aquino, él mismo y toda la iglesia, como un talento que nos dio Dios para encontrar la verdad, para buscarla y para discernir dónde está la verdad. Y precisamente si la voluntad debe elegir un bien, es porque la inteligencia primero ha reflexionado, como lo hizo la Virgen. No crean que la Virgen estaba haciendo... Todo lo que dice aquí es un desarrollo de su inteligencia. Está cuestionando, está pensando, está utilizando su razón para verificar si lo que le están anunciando es de Dios o no es de Dios, por muy ángel que sea, ¿sí? Y el ángel no se le pone bravo, ¿sí? Yo no sé cómo hoy hay gente dentro de la iglesia que predica una obediencia así. ¡Ojo! Porque eso no es de Dios. Ni ha sido la iglesia nunca. Eso no es de la iglesia, ni los santos han predicado una obediencia así, jamás. Pero el anticristo sí la predica así. Porque al anticristo le interesa que nosotros no pensemos bien. Y si quiere que pensemos mal. Por eso hoy vemos a la gente diciendo que se casen 2 hombres, pues eso es lógico y racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen deformado su forma de pensar y es el discernimiento que ellos hacen y ese es un bien para ellos. Siéntese usted con un activista de ideología de género para que vea que lo termina. Si usted no tiene su fe bien arraigada, lo convence. Porque es muy conmovedor su argumento. Y están buscando la libertad. Pues ¿cómo no tenemos derecho a ser feliz? Ojalá los planteamientos de ellos fueran como nosotros nos los imaginamos.
No, usted siéntese. Yo me he sentado a escucharlos. Y de hecho saben dialogar, sin enfadarse, sin ponerse en bravos, y le presentan a usted unos argumentos que lo terminan conmoviendo. Pero ilógicos. Hoy dentro de la iglesia, el fundamentalista no es capaz de escuchar. A toda hora es atacando, dele, sí. Escuche a esta gente para que vea. Pero cuando uno se sienta a hablar con ellos y les presenta el Evangelio en su verdad más auténtica, piensan y dicen, yo no había visto esto así. Hablaba yo con una persona con orientación homosexual. Yo tengo diálogos con varias personas de estas. Y un diálogo muy bonito, ¿sí? Sin renunciar a la verdad. Y le decía, mira, tú no te das cuenta que tu forma de pensar no es correcta. Mira esto. Y me dice, ay padre, yo nunca había visto eso así. ¿Te das cuenta que tú no tienes que estar destinado a vivir así? Padre, yo lo había pensado, toda mi vida había pensado de otra manera. Esa es la buena nueva de la palabra del Señor, que nos trae luz. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Yo he visto personas de esas, como cuando encuentran la verdad del Evangelio, comienzan a caminar en castidad y a buscar la pureza y amar al Señor. Porque es que todo es posible para quien tiene fe. Pero nosotros, ¿a quién estamos presentando? A personas, a grupos, ¿a quién predicamos? Una vez yo le escuché a un sacerdote que vino aquí a la comunidad hace por ahí 17 años, nos dijo a nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, cuidado, van a caer ustedes que están como una comunidad naciente en lo que han caído muchas comunidades religiosas. Y nos dijo, hay comunidades donde yo voy a celebrar que se habla más de la fundadora que del Señor. A muchas comunidades les pasó eso. Y hoy están desapareciendo. Ese problema no se nota sino por allá con los años, ¿sí? Por ahí a los 100 años en adelante, ¿sí? Porque como el Señor es tan paciente, van y le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos? Hay cizaña, alguien sembró cizaña en medio del trigo, ¿quieres que la arranquemos? No. Déjenla hasta el final. El hecho de que el Señor deje crecer la cizaña con el trigo no significa que todo está bien. Pues es que el Señor es muy realista. Nos dijo que esta red, que es la iglesia, coge peces de toda clase. Y que dentro de esta red hay peces buenos y hay peces malos. Y que esa selección no nos toca a nosotros. Hoy en la iglesia muchas cosas están permeadas. Mientras los dueños dormían, sembraron cizaña en medio del trigo. Ahora, menos mal, en la lógica de Dios, que es muy paradójica y diferente a la lógica del mundo, la cizaña se puede convertir en trigo, si es humilde, ¿sí? Y si acepta. Pero cuando no se acepta la corrección, el humilde es feliz buscando que lo corrijan, ¿sí? Que le vean los errores, ¿sí? El soberbio no tolera ni media. Ni media. Como el demonio, ¿sí? No toleró estando en el cielo, estar un poquito más abajo de Dios, ¿sí? Tenía que estar igual a Dios, ¿sí? Pero hoy el hombre se quiere poner por encima de Dios. Y por ponerse igualito a Dios, quererse poner igual a Dios, fue echado del cielo. ¿Ustedes creen que el pecado del demonio fue un pecado de impureza? Yo siempre le digo a la gente, mire, detrás de un pecado de lujuria, hay un pecado de soberbia escondido. El pecado del demonio no fue de lujuria, fue un pecado de soberbia. Y por eso fue expulsado del cielo. El pecado de nuestros primeros padres no fue un pecado de la carne, fue de soberbia.
porque el soberbio saca demasiado tiempo para escucharse a sí mismo. El humilde todo el tiempo lo dedica a escuchar al Señor, a ver qué le dice el Señor. El soberbio no tiene tiempo para escuchar a Dios, sino para escuchar lo que dice la opinión pública, ¿sí? El humilde todo el tiempo está pendiente de la palabra del Señor. Al soberbio le parece ese lenguaje le parece por allá, yo ya eso lo manejo, ya eso, sí. El soberbio no es capaz de coger el catecismo de la Iglesia Católica, no le entra. Y se esfuerza y no le entra. Porque es que esa doctrina eso es de segunda categoría por allá, o tercera, sí. Yo voy a escuchar algo mejor. Hay cosas mejores y hay predicadores mejores a los cuales escuchar. Y ese contenido tan humilde y sencillo es el que nos conduce a la fidelidad de en la iglesia. Hoy, por ejemplo, quien aplique la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica le dicen que está en excomunión, que no tiene comunión con la Iglesia. Tan bueno, porque en verdad dentro de la Iglesia hay como 3 iglesias. Así es. Y todos dicen ser obedientes a la Iglesia, ¿sí? Pero muchos que hacen populismo de obediencia a la Iglesia, pues puro populismo, son los menos obedientes a la Iglesia. Es una cosa muy extraña, ¿sí? Yo estos días me puse a mirar mis facultades sacerdotales. Ustedes saben que canónicamente para poder estar aquí predicando, yo debo estar facultado por la Iglesia, por mi obispo y por la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Porque yo no puedo predicar si la Iglesia no me lo admite. Y para eso hay un proceso legal, jurídico, canónico, ¿sí? Y entonces me ponía a mirar las credenciales, ¿sí? Y dice: la diócesis de Sonsón Río Negro concede facultades al presbítero Omar Darío Aristizábal para predicar, para celebrar y para confesar. Y tan bonita que es la comunión con la Iglesia, ¿sí? Diferente a la opinión. Porque la opinión y la mentira dicen muchas cosas, ¿sí? Hoy quien más cree estar en comunión con la Iglesia es el que menos a lo mejor tiene comunión con la Iglesia. Y a quien más hoy califican de no tener comunión con la Iglesia puede estar en más comunión con la Iglesia. Es una cosa paradójica lo que vivimos hoy dentro de la Iglesia. Miren, lo que a nosotros nos coloca en comunión con el Señor y con la Iglesia es la voluntad del Padre. Y por eso la Virgen tuvo una fe pura y grande. Porque la Virgen nunca se desconectó de la palabra del Señor. Y hoy hay muchos grupos dentro de la Iglesia que son más protestantes algunos que católicos. Y cuando me refiero a movimientos no hablo de instituciones así conformadas socialmente, es un movimiento espiritual, un movimiento racional, es un movimiento teológico, como un sistema que se mueve, ¿sí? Y sin necesidad de que estén juntos, van para el mismo lado. Y eso hay dentro de la Iglesia hoy. El catecismo en el numeral 675, recogiendo toda la tradición viva de la Iglesia, porque eso hace el catecismo, toda la tradición viva de la Iglesia, recogiendo el magisterio anterior, nos dice en el numeral 675 que esa doctrina del anticristo es un sistema que se va imponiendo poco a poco. Y que el Papa Benedicto XVI, que conocía muy bien esto, intentó detenerlo. Y fue un dique. Fue un dique en realidad. Al Papa Benedicto XVI el demonio lo quería lejos. No se lo devoró desde el inicio o desde antes por pura misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Y lo que el Papa nos dejó es una salida esperanzadora muy grande para nosotros hoy como Iglesia.
Tanto que el catecismo, primera vez en la historia de la iglesia, creo, no estoy muy seguro, pero me parece que sí, que nosotros llegamos a tener un catecismo universal. ¿Qué significa universal? Que antes habían catecismos, pero eran más catecismos locales, ¿sí? Para algunas jurisdicciones eclesiásticas. Con Juan Pablo II y Ratzinger, que trabajaron siempre de la mano, hasta el final, nosotros llegamos a tener un catecismo universal. Y miren que el Papa Juan Pablo II, ¿sí?, promulgó el catecismo con una constitución apostólica, que en el ejercicio papal es el ejercicio de autoridad más grande a través de la cual él hace la declaración de un documento de tanta importancia para la iglesia. Pero la gente hoy es feliz escuchando YouTube, Facebook, todas esas cosas. Y al que le hable más bonito teológicamente y tenga más conocimiento. Y leyendo por ahí libros que ni siquiera uno sabe si sí son católicos o no. Padre, pero habla muy bonito de la Virgen. Pues el demonio le habló muy bonito a Cristo allá en el desierto, de la voluntad del Padre. ¿Sí? Y le habló muy bonito de su naturaleza divina. Convierte estas piedras en pan, porque tú tienes todo el poder de convertirlo. Salva ya al mundo. Mira Israel cómo está, sálvala ya. No, no era así. No era así. Y hoy gente engañada por este sistema, ¿qué proponen? Están predicando la esperanza. Y a veces viene gente y le va diciendo a uno, pero a ti ¿qué te pasa? No, padre, es que vamos a salvar el mundo, Colombia. Pero venga. Aquí el Evangelio dice que el Emanuel es Jesús, ¿sí? Que significa el Salvador. Yo no escucho en el Evangelio ni en la iglesia predicar otro Salvador, ¿sí? Es Cristo. Y que Él es el que va a reinar. Y que su reino no tendrá fin. ¿A ti quién te está lavando la cabeza? Y la gente se asusta, ¿sí? Claro, ¿cómo no se va a asustar si ya tienen lavada la cabeza desde hace tiempo? Y ya tienen embaucado el corazón hace mucho tiempo. Y por eso todo lo que les suene diferente a eso, a lo que ellos ya creen y en la esperanza que ya tienen, que no es la cristiana, Padre, Padre, usted me está matando la esperanza. ¿Por qué? Porque te digo que Cristo es el que te va a salvar. Imagínense que hay gente que está terminando confundida porque uno le dice que quien la va a salvar es Cristo. Y se confunden y hasta se están descontrolando mentalmente. Porque uno les dice que el único salvador es Cristo. Imagínense, hoy predicar a Cristo confunde a la gente. Predicar esto que le dijo el ángel a la Virgen, esto confunde a la gente y crea división. Pues a mí no me preocupa eso, sí. Porque el mismo San Lucas, Simeón se lo dice a la Virgen, a ti mismo una espada te atravesará el alma, y este está puesto como signo de contradicción para caída y elevación de algunos, ¿sí? Padre, Cristo no divide, ¿sí? Vaya a la carta a los Hebreos para que vea lo que dice de la palabra de Dios en el capítulo 4, que entra como una espada y divide la entraña. O si quieren contemplar más las realidades del Evangelio, miren lo que pasó en el contexto en el que vivió Jesús. Los fariseos eran judíos, hermanos de él, los escribas, pero se separaron de Jesús. Y este hombre está dividiendo a la nación, le dicen a Pilato. Si tú no lo condenas a muerte, este hombre va a dividir políticamente al pueblo. Pero Cristo no siembra división. Eso es la predicación del anticristo hoy. ¿Sí? Porque yo no vine a traer esa paz que predica el mundo, dice Jesús. La que predican muchos hoy. ¿Sí? Negociando los principios morales de fe. Yo vine a traer espada, vine a traer fuego. ¿Y cuánto desearía que estuviera ardiendo? Yo no sé por qué la gente se asusta.
cuando uno le dice que la salvación está en la Eucaristía? ¿Ustedes creen que son católicos? Que se asuste a alguien porque le diga, mire, la salvación nuestra está en la Eucaristía. Podemos alcanzar en triunfo orando el Santo Rosario, haciendo adoración eucarística. Padre, la gente así se está desconvirtiendo, no predique así. Que me lo han dicho, sí. No hable así, Padre, que eso confunde las conciencias de la gente. Yo le decía a alguien, ya me dio risa, sí. Pues, pero no grotesca, sino le decía, mira, eso que me estás diciendo es una bendición. ¿Por qué? Porque si una predicación logra sacudir a la gente y perturbarle la conciencia para buscar la verdad, eso está muy bien. El que está buscando la verdad rectamente se va a escabullir y va a comenzar a verificar si eso es cierto o no. El que no tiene recta intención se va a confundir y se va, pobrecito, ese no buscaba a Dios con recta intención. Ahí quedó desnudada la supuesta rectitud de intención. Porque el que busca rectamente la verdad, pues no se confunde, dice, pues vamos a mirar, sí. Si es por este lado, por este lado. Miren, ahorita que estamos, América Latina está en un peligro, bueno, el mundo. Pero hay católicos que están proponiendo la esperanza salvífica a través de la política. Ojo que la Iglesia sabe darle el puesto honesto y el justo medio a la política. Para la Iglesia es un don como lo son los otros dones. Son medios. Son solo medios. No hay que mirarlos como absolutos. Eso que le digan a un católico que uno puede elegir a una apariencia de bien, a un católico, eso es muy grave. Gravísimo. Porque los católicos no elegimos bienes aparentes. Ojo que eso es grave. Los católicos elegimos moralmente bienes reales, objetivos, y por eso la Virgen está discerniendo acá. Está preguntando al ángel a ver si es un bien objetivo. Yo no puedo quedarme con apariencias. Porque es que vino un ángel, pero ella sabe que eso puede ser solo apariencia. Tanto que moralmente hay algo que se llama el beneficio de la duda en moral. Cuando a uno no le queda claro algo moralmente y tiene duda, uno se puede abstener de elegirlo. Y nadie lo puede obligar a eso. Y eso es un camino virtuoso dentro de la Iglesia. Porque cuando uno la tiene clara, uno tiene que tomarse el tiempo para discernir. Y hoy la presión democrática, incluso impulsada por muchos católicos, obligando a la gente, eso se llama coerción, ¿sí? Y se llama manipulación psíquica, si lo están haciendo con argumentos sentimentales. Y si lo hacen con argumentos religiosos y morales, se llama fundamentalismo religioso. El Señor respeta a la Virgen mientras está haciendo su proceso de discernimiento y le explica. Por eso San Pedro decía que teníamos que dar razones de nuestra fe a todo el que nos las pidiera. Pero resulta que hoy ya algunos dentro de la Iglesia, incluso de la jerarquía, dicen que uno puede elegir algo con apariencia de bien. Jamás. Nunca se crean ese error. El católico elige lo que es moralmente bueno y objetivamente bueno, y tenemos el deber, para eso nos dieron la inteligencia, para eso tenemos a la Iglesia, tenemos la palabra de Dios, para discernir si lo que a mí me proponen si es objetivamente bueno. Si no es objetivamente bueno, no. Les voy a leer un criterio, no es mío, es de la Iglesia. Esto que les estoy diciendo es de la Iglesia, no es mío, gracias a Dios. Yo no tengo que defender nada mío, sí, es lo que el Espíritu Santo le regaló a la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, pues que es el órgano del que nosotros nos debemos fiar, y el órgano a través del cual el Papa nos ilumina a todos los católicos para que sepamos decidir teniendo en cuenta los principios de la fe y de la moral, que es lo que a nosotros nos interesa. Sacó un documento en el 2002 para hablarnos de la actitud
que todos los católicos, todos los que somos católicos, debemos tener en cuenta sobre algunas situaciones en el compromiso y la conducta en la democracia a la hora de votar. La iglesia es como maestra, como mamá, nos ha cuidado mucho. Padre, yo no conocía eso. La gente viene y yo les hablo de estas cosas. Cuando comencé a hablar del mal menor, la gente escandalizada, todavía hay gente escandalizada, porque no son católicos, sencillamente no son católicos, o por lo menos no piensan como católicos, escandalizados. Padre, usted está en un error. Yo no, espéreme un momentico, es que esto no es mío, esto es de la iglesia. Organice con la iglesia. No es problema mío, cuadre con la iglesia. Usted es católico, sí, padre, bueno, cuadre con la iglesia. El problema no es con el padre Omar, esto no, jamás, yo en mi pobreza intelectual, racional, jamás llegaría a una producción de estas. Gracias a Dios dependo de otra que tiene canitas, que es más viejita, ¿sí? Que tiene autoridad moral como es la iglesia. Entonces la iglesia a los católicos, mire, y esto lo digo no solamente por lo que pasó en Colombia, ya está pasando en muchos países. Y los católicos están entrando en este engaño por no escuchar a la iglesia. Aquí les voy a leer una nota doctrinal, es doctrinal, de la Congregación para la Doctrina de la Fe en cabeza del cardenal Joseph Ratzinger en el año 2002. Y miren lo que dice él, sobre todo cuando hoy se dice si se puede votar por esto, no se puede votar porque tiene algunas cosas buenas. Mire lo que nos dice la iglesia. Esto está en numeral 4 de esta nota. Dice que un católico jamás, lo va a leer textualmente. Dice, para todo católico vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de leyes que van en contra de la vida. Aborto, eutanasia, todo esto que trae la ideología de género que atenta contra la dignidad de la persona humana. Vuelvo a leer para que no es mío, allá vayan, verifíquenlo por favor, y no vayan ahora a decir fue el padre Omar, no. Esto es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No le quiten prestigio a la verdad del Espíritu Santo. Yo soy un pobre miserable, nada, ¿sí? El Espíritu Santo lo es todo, ¿sí? Lo es todo, es la verdad misma de Dios. Vale la imposibilidad de participar en campaña de opinión. Aquí está hablando solamente de la opinión. Lo que hicieron en Colombia, con el celular todos hacerle promoción y campaña a este señor, abortista. Eso se llama opinión. Vale la imposibilidad para todo católico de participar. Y todos los que hicieron eso deben reparar. Ojalá hagan lo mismo para reparar. De decir, yo me equivoqué y yo me fui en contra de lo que la iglesia nos enseña. Eso fue eso, ¿sí? Vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes. Y a ninguno de ellos, católicos, les está permitido apoyarlas con el propio voto. Una cosa es la opinión, otra cosa es la campaña a favor de esa opinión. Son dos cosas diferentes. Y otra cosa es dar el voto a eso. Son tres cosas diferentes. El que dio el voto más grave todavía, ¿sí? A leyes que van en contra de la vida. Pues no lo digo yo, si esto está acá. Dice, esto no impide, esto como lo enseña la encíclica de Juan Pablo II, dice, esto no impide, como enseña San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, a propósito del caso, que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación, que un parlamentario, algunos confundieron ciudadano con parlamentario, ¿sí? Una cosa es un congresista que está allá, un senador, otra cosa es un ciudadano. No le mintamos a la gente, no nos aprovechemos del grado de ignorancia que tiene la gente hoy. Una cosa es un congresista, un senador, para ellos los derechos y los deberes son distintos a los de nosotros los ciudadanos.
Son muy distintos. Y eso cuando a ellos se les permite, cuando la campaña es para limitar y disminuir esas leyes, pues tampoco era el caso en Colombia, ni es el caso en lo que está sucediendo hoy en la situación en la que se encuentran muchos católicos y cristianos en América Latina y el mundo. ¿Sí? Cuando la acción dice, en tal contexto hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político, cualquiera que sea, presidencia, asamblea, alcaldía, lo que sea, como lo tengan los diferentes países. Dice, cuando en el tal contexto hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas, significa para reemplazar, ¿sí? Para reemplazar, o contrarias, que van en contra a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. La gente está muy mal formada, estamos muy mal formados. Y la gente no está viendo ese peligro en su propia persona. Tienen sus conciencias mal formadas. Tenemos las conciencias mal formadas. Y eso es grave, porque como todo lo que miremos con apariencia de bien, vamos a decir que eso es bueno. Y que eso es permitido por el Señor, y que esa es la voluntad del Señor. Entonces vamos a responderle a él. Aquí está el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según esa palabra. Y si es la palabra del anticristo, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce? Al infierno. Si le decimos fíjate a eso, y le decimos fíjate al error, ¿a dónde nos lleva eso? A vivir con el diablo, a vivir en el mundo de pecado. Recuerden lo que nos enseña la Sagrada Escritura, que el diablo se viste siempre de luz, de bien, de verdad y de amor. El que más predica el amor hoy es él, ¿sí? El demonio. Por eso Benedicto XVI nos dijo en la encíclica Caritas in Veritatis, que tal predicación sin verdad solo era un envoltorio vacío que cada uno podía llenar a su antojo. Hay que verificar si el amor que nos están predicando, la unidad, la obediencia, ¿sí?, es del Evangelio o no. Maduro, que predica ya en Venezuela, obediencia, sí. El anticristo, que predica que lo obedezcan, y quiere que lo obedezcan todos, sí. El demonio, que le predica a sus secuaces, obediencia. Me encanta tanto en los ejercicios de San Ignacio. San Ignacio es muy concreto, ¿sí? Y en la elección, cuando habla de una meditación sobre la elección, dice, nosotros, los seres humanos todos, solamente tenemos dos posibilidades: o elegir la bandera de Cristo o la del demonio. No hay términos medios. No hay neutros, no hay terceros, ni cuartos caminos, ni quintos, solo hay dos. ¿De dónde sacó esto San Ignacio? La palabra de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancho y angosto es el camino, ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y ellos llevaban la marca de la bestia, 666, en su frente. Y eran los que no cumplían la palabra de Dios y no cumplían los mandamientos. Ayer el Señor nos lo advirtió. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Hermanitos, mandamientos. No, primero el amor. Sí, el amor se demuestra con los hechos, viviendo los mandamientos. Sí, ya todo eso lo he cumplido. Todavía no te falta algo. Porque si no, ahí está el purgatorio, el purgui, ¿sí? Y vamos a pasar por allá, ¿sí? Unos más, otros menos.
Los únicos que entran derechitos son los mártires, testimonio supremo. Pero los mártires Dios los preparó desde chiquitos, fieles a la palabra de Dios. Usted no va a encontrar en la historia de los mártires, en su vida anterior, infidelidades a los mandamientos, jamás. María Goretti, mártir por la pureza. ¿Usted cree que cuánto le costó a ella defender la pureza? Más de 14 años. ¿Cuántas lágrimas, sufrimientos? No fue ahí, hay algunos que se preparan, no, padre, es que yo voy a ser mártir, eso el día que me llegue, yo ahorita peco y Dios no tiene en cuenta, no vas a ser capaz allá de derramar la sangre por Cristo. Esos no son solo mártires de caricatura, ¿sí? Ustedes saben que la caricatura es irreal, no es verdad, es una deformación, ¿sí?, de la realidad. Hoy se predica un martirio, una caricatura del martirio. No estoy siendo fiel a los mandamientos, porque los que tenían la marca del Cordero, que eran los elegidos, eran fieles. Vayan al libro del Apocalipsis para que vean, fieles a los mandamientos, fieles a la iglesia. Cuando hay intereses personales, no los del Señor, nos cuesta mucho serle fieles a la iglesia y nos desacomodan las verdades de la iglesia. El problema es que pues Dios va a mandar, va a seguir mandando, y nosotros debemos determinarnos de una vez a quién queremos seguir, si al Señor o al mundo. Si seguimos al Señor, estemos felices porque nos va a venir tribulación, mucha persecución, incomprensión, difamación, calumnia, y cuánto deseo que eso ya esté sucediendo, dice el Señor. Que exclusión, excomunión, que usted lo arrinconen por ahí, ¿sí? Estamos preparados para eso. Alégrense cuando pasen esas cosas, estén felices y contentos, porque se acerca su liberación. Y el premio será muy grande. Ese es un regalo, y hay que pedirlo, buscarlo, dándolo todo por el Señor. Hoy mismo, tomar la decisión de seguir, Señor, pase lo que pase, así no me vuelvan a hablar, así no me vuelvan a invitar a esta casa, no me vuelvan a invitar a este lugar, no importa, pues tenemos más tiempo para estar con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hoy no estamos para estar perdiendo el tiempo por ahí, ¿sí?, en tertulias por ahí a veces nocivas para la fe. Entre más tiempo tengamos para estar con el Señor, con la iglesia, mejor, más protegidos estamos, más felices vamos a estar. Démosle gracias al Señor, démosle muchas gracias, porque es pura bondad de Él que nos está permitiendo vivir un tiempo tan lindo como estos. Yo cada día me siento más feliz, más pleno de estar viviendo un momento como estos, y me pongo delante del Señor y digo, Señor, yo no pensé que me iba a tocar esto, yo hablaba antes de esto, pero esto es una cosa fascinante, extraordinaria, mejor no puede estar pasando, ¿sí? Decía un padre, ojalá ya esto se ponga, me dijo, no digas eso, padre, que le pongan más temperatura a esto, ¿sí? Bueno, hay que esperar que sea el Señor, porque Él lo hace bien, ¿sí? Él es el que lo hace perfecto. Pero esto está ayudando mucho a purificar las intenciones torcidas de los corazones, hasta las del mío, ¿sí? Me ha ayudado muchísimo, ¿sí?, para encontrar más al Señor. Por eso vale la pena. Por eso es una belleza, ¿sí? Y por eso hay que pedir esto, hay que pedirlo y hay que vivir para esto, ¿sí? Entonces, esa es la bienaventuranza que el Señor nos promete. En el cielo nos esperan muchos amigos, muchos allá para compartir eternamente con ellos. No son falsos, son verdaderos, sí. Son leales, porque fueron leales con Jesús. Y esos tienen verdadero amor al prójimo. También los tenemos acá, pero allá será una participación plena con todos ellos.
Entonces, démosle gracias al Señor, alimentémonos de la Eucaristía, de la palabra del Señor, del catecismo, de la Virgen, rezándole el rosario con todo el corazón, con mucho amor, y ahí está nuestro triunfo. Ya no necesitamos más. Dios es muy simple, ¿sí? Digo simple no porque sea superficial, sino porque no nos complica la vida, ¿sí? Pégate de la Eucaristía, mi palabra, de mi madre, de San José, y ya, va seguro. Entonces, peguémonos de eso y démosle gracias al Señor por los tiempos que estamos viviendo, que son hermosos. No nos asustemos porque otros no creen lo que nosotros estamos intentando creer. Pues bueno, bendito sea Dios, hay que seguir adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedirle al Señor que se acuerde de todos, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada. Si alguien no quiere caminar, uno no puede obligarlo. Esto es en libertad, ¿sí? Y serle fieles al Señor en la iglesia. No nos dejemos sacar de la iglesia. Que el diablo nos saca de la iglesia y nos acribilla. Porque ahí sí ya no va a tener la oportunidad de defendernos. Miren, yo como sacerdote, a mí me regocija muchísimo el corazón. Cada vez amo más la iglesia. Siendo yo miserable, que no he sido leal con ella, la iglesia me ha defendido tanto. Estos días que recibía las credenciales sacerdotales, las facultades, yo decía, la iglesia sí es hermosa. Pueden decir que el padre Omar no está en comunión con la iglesia, que dicen por ahí que está suspendido. Y yo leía otra vez y me las sacaba firmadas por el obispo, la diócesis de Sonsón, Río Negro, ¿sí? Yo le decía a la iglesia, así le decía, mira, algunos dicen por ahí esto y tú dices esto, ¿a quién le creo? Yo siento feliz porque la iglesia es la que tiene la autoridad, ¿sí? Y la iglesia me dice, Omitar, no se preocupe, chinga, que yo tengo la autoridad de Dios, ¿sí? Que Dios me dio, siga. La opinión es opinión y hasta mentira, ¿sí? Entonces, la iglesia es hermosa. Amemos mucho a la iglesia, no nos dejemos sacar de ella. Y el catecismo nos mantiene ahí en el corazón de Cristo. Si supieran lo feliz que se pone la Virgen, cuando nosotros buscando la verdad vamos al catecismo, cómo se pone de feliz el Señor, cómo se pone de feliz el cielo. Porque a eso debemos ser fieles nosotros. Y los consuelos que llegan del Señor son abundantes, muy grandes y generosos. Que uno entreteniéndose por ahí escuchar cosas que no debe estar escuchando y que pueden hacerle mucho daño a la fe y a la esperanza cristiana y al amor cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.